¿Y qué es la leyenda negra? ¿Qué era tu pregunta? Pues una manera de considerar a una potencia, en este caso una sociedad política, de tal manera que aquello que en un momento dado puede considerarse favorable se silencia y aquello otro que pueda ser considerado desfavorable se magnifica, omite el hecho de que los judíos fueron expulsados en ese mismo siglo, en el siglo XV, pues por muchas ciudades italianas, que fueron sucesivamente expulsados por Portugal al siglo siguiente. Omitir y exagerar. Esto es la leyenda negra. Pero sigue operando la leyenda negra. Esto es lo esencial a la leyenda negra, su duración. Y si no fuera por la leyenda negra, ¿en qué cabeza cabría que un sujeto como Rufián estuviera sentado en un parlamento? ¿Crees que es un error concebir a España como una nación de naciones? Y los catalanes, que es historia, los catalanes, y entonces Castilla, porque no tiene derechos históricos. Más histórica que Castilla no es Cataluña, ¿eh? ¿Qué coño es eso de derecho histórico? Y además yo cuando vez que le pregunto a esta gente, a Ernesto Castro en aquella ocasión, a este, ¿cómo se llama? Roberto Vaquero, el fantasmón ese, que no sabe nada, de nada, pues le pregunto, bueno, ¿cuántas naciones? Contad y contad las naciones, joder, porque una nación pasando por la historia tampoco creo que se pase desapercibida así, ¿no? Si hay un sujeto de derechos ahí que se está oprimiendo, pues coño, se hará notar. ¿Cómo eres capaz de saber que hay sujetos de derecho de pueblos oprimidos y no me lo puedes decir cuáles son? Es que es increíble. Pedro Insua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Pues Que nada, gracias a ti, Pedro. muchísimo. Es un placer que estés aquí en el canal, así que muchísimas gracias por sacar un hueco de tu agenda para dedicarlo a esta entrevista. Y bueno, yo, Pedro, la primera pregunta, siempre que tengo delante a alguien que está relacionado de algún modo con la política, no por un cargo orgánico, sino porque de algún modo, bueno, pues se interesa por temas en relación con política o con la filosofía, me gusta empezar preguntando por el modelo de Estado ideal, ¿no? Porque creo que es una pregunta lo suficientemente genérica como para que nos ubiquemos en el marco teórico en el que después desarrollaremos en esta entrevista, ¿no? Yo creo que lo puedes aprovechar bueno, pues para hacer una crítica al sistema actual, criticar la democracia representativa, defenderla si crees que es conveniente, hablar de monarquía, de república, en fin, eso ya te lo dejo a ti, así que con esto te doy la palabra. ¿Cuál es tu modelo de Estado ideal? Bueno, yo, así, un modelo de Estado ideal tampoco se tenga, si acaso, pues el platónico, la meritocracia más absoluta, el gobierno de los filósofos. ¿Para qué vamos a apostar por menos, ¿no? Pues aquellos que conocen el bien, pues que se pongan a gobernar, ¿no? Los mecanismos a través de los cuales se puede conocer, se puede seleccionar aquellos que sean más adecuados para el gobierno, pues los ha diseñado Platón también, es el plan de estudios. O sea, no sé, platónico. Me consideraría que no está planteado en ningún momento como una utopía. Platón en ningún momento lo plantea su programa político como una utopía, sino como algo realizable, es más, lo intenta varias veces, ¿no? Y hay mucho que hablar, o creo, bueno, yo alguna cosa he escrito, sobre la presunta apraxia o utopía, el planteamiento utópico de Platón, y de su fracaso. Platón intenta tres veces, ¿no?, implantar su sistema en Siracusa y fracasa él. Tres veces, pero su sistema no, porque después, si uno lee las vidas paralelas de Plutarco, y lee la vida de Timoleonte, pues verá que Timoleonte era un discípulo de Platón y consiguió gobernar en Siracusa por fin, después de una generación posterior. Platón implanta su sistema, aunque no sea él personalmente, pero sí un discípulo suyo, consigue implantar allí su sistema. O sea y si bueno, entendemos que Aristóteles es un discípulo de Platón, no una ruptura total, pero bueno, en el terreno político tampoco hay tal ruptura o tan grande. En otros terrenos sí, pero ahí no tanto. Aunque las críticas que hace Aristóteles a Platón en la política, sobre todo a colación del comunismo platónico y el comunismo de mujeres bueno, y de hombres, porque las mujeres también tienen en común a los hombres, porque para Platón ahí sigue la idea de los lacedemonios, ¿no? De los espartanos, y dice Aristóteles en un momento dado, refiriéndose a eso, dice, nunca se valorará bastante, nunca se elogiará lo bastante a los lacedemonios en este punto, en relativos a la igualdad de la mujer. Entonces, pues, pues uno de los discípulos más destacados de Platón es Aristóteles, y de Aristóteles
fue discípulo de Alejandro Magno. Entonces, la, la impronta de Platón en la historia universal, pues es enorme si esa línea no la difuminamos, sino que la subrayamos un poquito, ¿no? Esa línea que va de Platón a Aristóteles a Alejandro Magno, porque ha trazado Alejandro Magno pues el modelo político por antonomasia, por lo menos de imperio, ¿no? El modelo alejandrino, que después han copiado todos. O sea que el fracaso de Platón es muy poco si nos atenemos a eso, ¿no? En definitiva, pues la meritocracia pasando por el plan de estudios de Platón, efectivamente. Ujú. Muy bien, pues Pedro, teniéndote aquí, me parecería que sería desaprovechar una ocasión muy grande si no te preguntara por alguno de los temas del que yo creo que más has tratado en muchos libros y muchos de tus actos públicos, que es el tema de la leyenda negra española, ¿no? Esto que es una idea que yo creo que con el paso del tiempo cada vez se va escuchando más y más gente se anima a hablar de ella y también de algún modo consigue calar más en el imaginario colectivo. Pero por empezar muy desde el principio, yo entiendo que quizás haya personas que no tengan muy claro cuál es este concepto. Así que te pregunto, en resumidas cuentas, qué es la leyenda negra? Bueno, pues la leyenda la define muy bien Julián Juderías en el año 1914, cuando publica su libro con ese título. Un concepto que ya venía rodando por ahí. Bueno, en realidad venía rodando desde el siglo XVI. Yo tengo localizado pues a un poeta del siglo XVI, Rufo, Juan Rulfo, que en la Austríada pues habla de casi un término parecidísimo a leyenda negra, que es fama escura, que dice fama oscura, ¿no? Que tienen los españoles y lo dice en el siglo XVI, un poeta cordobés que es muy reconocido por Cervantes. Y entonces, ¿y qué es la leyenda negra? Pues es una manera, digamos, de tratar anti-española. Otro decimos anti-española. Es importante lo de anti-española porque, bueno, otras leyendas negras circulan por ahí, pero su concepto, su conceptualización es más débil, digámoslo así. Las rivalidades entre ciudades, existe una leyenda negra de Esparta respecto de Atenas, precisamente ya que hablamos antes de Platón, y de Atenas relativo a Esparta. Pues hombre, pues sí, todas las ciudades que rivalizan, las potencias en general que rivalizan, pues tratan de ningunear, tratan de pues recortar Prodomosúa para su favor, pues el perfil que hacen de la ciudad rival o de la potencia rival, ¿no? Eso siempre ocurre, eso ocurre constantemente, ¿no? El caso es que el tema de España es la sostenibilidad en el tiempo. Durante siglos y una vez caído ya no es una potencia de segundo orden España del siglo XIX, pero sigue operando la leyenda negra. Esto es lo esencial, la leyenda negra, su duración, que esto es algo que no se suele subrayar y se suele disolver el concepto cuando no se subraya esto, porque entonces se asimila con otras cosas y no es tan fácil de asimilar con otros. Yo, bueno, esto lo he tratado. Precisamente Luis Español Buché, que escribió una biografía sobre Julián Juderías, mm, maravillosa, la biografía de Luis Español, pero disolvía el concepto. Luis Español, a la hora de interpretar a Julián Juderías, disolvía un poco el concepto precisamente por esto, ¿no? Entonces, existe una leyenda negra del Real Madrid y del Barça por su rivalidad. Pues hombre, si hacemos eso ya, no tiene consistencia el concepto, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo se ha sostenido en el tiempo y una vez que España además cae, continúa. Esto es lo esencial. Entonces, claro, para eso, por ejemplo, Estados Unidos pues no tiene una leyenda negra aún, a pesar de que tiene una mala fama en determinados contextos, pero es que Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial y sigue siendo la potencia mundial. China, pues exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí no podemos valorarlo aún, lo valorarán a lo mejor generaciones futuras si es que caen, que a lo mejor pues es el ideal de imperio y perdura siempre, yo qué sé. Pero pero no se puede. Lo único que se podría asimilar es la Unión Soviética. La Unión Mm. Soviética se ha caído y la mala fama de la Unión Soviética es la única potencia que tiene parangón en este punto. Yo lo comparaba, bueno, en un libro que saldrá pronto, cuando Putin hablaba de la gran tragedia del siglo XX refiriéndose a la Unión Soviética, ¿no? Se refería sobre todo a los extranjeros, la gente que se extranjeriza cuando deja de ser soviética en Ucrania, en tal y cual, ¿no? O la propia Rusia, que deja de ser soviética también. Pero bueno, sobre todo los rusos que viven fuera.
y que se terminan siendo considerados extranjeros, pues lo que pasa con el Donbass y todo esto, ¿no? A eso se refería con la tragedia del siglo XX. Pues la tragedia del siglo XIX fue lo mismo, pero con España, fue la gran tragedia del siglo XIX, ¿no? La caída del Imperio Español. Entonces hay una asimilación ahí. ¿Y qué es la leyenda negra? ¿Qué era tu pregunta? Pues una manera de operar, de, de, de considerar a una potencia, en este caso una sociedad política, de tal manera que aquello que en un momento dado puede considerarse favorable, desde el punto de vista moral, social en general, económico, lo que sea, se silencia. Y aquello otro que pueda ser considerado desfavorable se magnifica, se exagera. Y entonces la leyenda negra es una caricatura, ¿eh? Opera como un caricaturista. Igual, digamos, el discurso negro legendario, el discurso, la metodología negra, que llamó Bueno alguna vez, Gustavo Bueno, opera como una caricatura. Es decir, aquello que más o menos es favorable, pues se ningunea, se eclipsa, se reduce, se minusvalora, y aquello que pueda ser muy perjudicial o perjudicial se magnifica, ¿no? En el caso de España, pues el ejemplo de los judíos, ¿no? Se omite el hecho de que los judíos fueron expulsados en ese mismo siglo, en el siglo XV, pues por muchas ciudades italianas, que fueron sucesivamente expulsados por Portugal al siglo siguiente, etcétera, ¿no? Que otras potencias, que 2 siglos antes en Inglaterra, un siglo antes en Francia. Es decir, que los judíos fueron expulsados por muchas otras sociedades, ¿no? No solamente por España. Entonces eso se omite y se singulariza, ¿no? Parece que solo España expulsó a Sefarad, ¿no? Y además se exagera la medida, ¿no? Diciendo que los judíos tenían la clave de la administración, tenían la clave de las finanzas, tenían la clave de todo, absolutamente, que eran gente de una sabiduría que nacían con ella prácticamente, ¿no? Y entonces al expulsarlos, pues no supieron aprovechar ese filón que tenía España y tal, ¿no? Entonces, cuando los expulsan, presuntamente tienen las claves de la finanza, de la economía y tal, y una vez son expulsados, resulta que viene el siglo XVI español, que es el siglo más brillante en todos los aspectos del siglo de España. Que tampoco tiene que ver con una relación de causalidad, claro que no. Pero, pero vamos, decir que, bueno, que a partir de la expulsión de los judíos, económicamente aquello empieza a no funcionar, pues hombre, pues no. Con todos los problemas económicos que tuvo el Imperio Español, naturalmente que sí, con las bancarrotas y tal, ya en la época de Felipe II, ¿no? Carlos V, y las deudas de Carlos V y todo lo que se quiera. Pero, pero vamos, en cualquier caso, pues es el mayor auge del Imperio Español. Entonces, es un poco absurdo. Entonces, esta operación, omitir y exagerar. Esto es la leyenda negra. Omitir y exagerar. Esa metodología aplicada, pues, en este caso, a una acción de una potencia, ¿no? De una sociedad política por el mundo adelante. Esto es lo que comentabas en un libro brillantísimo, además, ¿no? Que es 1492, contra la fantasma de España, donde, bueno, recapitulas cuáles son los cuatro pilares o los cuatro ejes sobre los cuales se sustenta esa leyenda negra, ¿no? Y hablas primero de cómo se idealiza ese mundo andalusí, casi como una especie de paraíso terrenal, la península ibérica, que se destruye cuando llega la reconquista por parte de los cristianos. En segundo lugar, lo que comentabas, ¿no? Cómo el resultado de esa conquista cristiana es la expulsión de los judíos casi como si fuera un holocausto en final del siglo XV, principios del XVI. En tercer lugar, el descubrimiento de América, ¿no? Es decir, España es el culpable de todos los males que le causa, que se producen en América después del descubrimiento en 1492. Y en cuarto lugar, la creación de la Inquisición como si fuera, bueno, pues una de las instituciones más sanguinarias de la historia, ¿no? Claro, yo lo que te pregunto aquí en relación con esto es algo que yo creo es interesante debatir, ¿no? Es cierto que hoy en día todavía han perdurado ese tipo de mitos, ¿no? Incluso en muchas partes del mundo se estudia, ¿no? En Latinoamérica, en Hispanoamérica, se habla también de cómo los españoles, bueno, pues robamos el oro, violamos a las mujeres, y no se habla, por ejemplo, de las universidades que construimos, del mestizaje que se produjo a diferencia de las invasiones o de las conquistas de otros imperios. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué crees que ha perdurado en el tiempo esta leyenda negra antiespañola? Bueno, porque la perduración se explica también por razones políticas, es decir, España, desde el punto de vista geopolítico, pues en el siglo XIX se produce toda la rivalidad de las potencias de Inglaterra y Francia particularmente, ¿no?
la agresión francesa, ¿no? En 1808, y entonces, pues eso implica, y bueno, y ya durante todo el siglo XVIII ya buscaba Francia particularmente, pues hacer presas sobre el Imperio Español, ¿no? Entonces Montesquieu ya opera la leyenda negra Montesquieu y tiene que salir Cadalso al paso, ¿no? A responder unas cartas persas de Montesquieu contra España. La idea que tiene Montesquieu de España del espíritu y las leyes es terrible, ¿no? Es la única gran monarquía que no terminó por agotamiento dividiéndose, como le pasó a Alejandro Magno, como le pasó a Carlomagno, como le pasó a las grandes monarquías, dice Montesquieu, sino que lo que hizo, en lugar de dividirse, fue aniquilar un continente entero, ¿no? Antes de dividirse, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Montesquieu, que es el padre, digamos, de la democracia moderna, ¿no? Por ejemplo, otro padre en este caso de la economía política moderna, del liberalismo, pues que es Adam Smith, en de la riqueza de las naciones, lo que dice es que España, pues lo que hizo con América fue, pues sablarle, ¿no? Es decir, agotarla económicamente y despilfarrar además aquello que había logrado, ¿no? Sustituyó por oro, pues en lugar de resolver económicamente los problemas que pudiera tener, lo resolvió con una especie de artificio dorado, ¿no? Pues una hinchazón, digamos, de riqueza procedente de Hispanoamérica, que en cuanto se pinchó por alguna crisis, bueno, en 1648 y tal, con la guerra de los 30 años y tal, pues se fue al garete todo, ¿no? Entonces no supo aprovecharlo, no supo mantener una estructura económica, una morfología que supiera aprovechar todo eso y tal, ¿no? Entonces, el robo, digamos, el- el saqueo. O sea, la idea que da Adam Smith de la acción de España en América es la del saqueo. Y la de Montesquieu es la de la tiranía. Entonces, bueno, pues con esas cartas de presentación de los grandes padrinos, digamos, de la edad contemporánea, ¿no? Pues ya en el siglo XVIII, pues claro, España tiene que empezar a defenderse y se defiende. Y está Cadalso y hay una serie de autores que salen al Forner, toda la polémica, bueno, ya no digamos toda la polémica de la ciencia española, tras pues la exposición de la enciclopedia, ¿no? Todo esto, ¿no? Esa mala fama ya empieza a operar ahí, ¿no? Padre de Nina, todas estas cosas, ¿no? Esa polémica tan fuerte, que se prolonga en el siglo XIX y demás, ¿no? Pero, y entonces, pues ahí ya empieza el debilitamiento, digamos, esos resortes de, claro, España en el siglo XVIII, pues con los tratados de familia y tal, es una especie empieza a ser en parte, una comparsa de Francia, ¿no? En parte, ¿eh? En el siglo XVIII aún no del todo. Y tiene mucho que rivalizar. Y entonces, pues ya en el siglo XIX, España está agotada, digamos, y entonces empieza a orbitar en torno a Francia y Gran Bretaña. Y entonces su debilitamiento continúa. Primero, porque empieza la descomposición de la separación, la emancipación de las distintas provincias de ultramar, ¿no? Con todo lo que tiene eso también de consumación del imperio, como decía Bueno, ¿no? Es decir, el siglo XIX no se tiene por qué ver como un fracaso, sino como la consumación de la idea de que desde el principio estaba funcionando, que es la idea de tutelaje, la idea de pastoreo, digamos, de naciones que al final se independizan, pues como se emancipan los niños, los hijos de los padres, ¿no? Respecto a los padres. Entonces, las naciones hispanoamericanas se emancipan, ¿no? Había varios proyectos previos de emancipación en el siglo XVIII por parte de los distintos secretarios de los válidos de los reyes, ¿no? Florida Blanca, etcétera, Aranda, el propio Godoy, tenían proyectos de emancipación. Lo que pasa es que en el siglo XIX continúa la descomposición, pero afecta a la península ibérica. O sea, empieza a hacer, digamos, presa esa emancipación ya con giros de guión, digámoslo así, nacionalistas, que ya no tienen nada que ver con ese proyecto emancipador que estaba al principio con América, porque, claro, el motor de la emancipación era la propia península. Las sociedades que estaban en la península, Castilla, Aragón, Navarra, ya eran libres. Eran las que habían tutelado precisamente a las sociedades americanas, a los reinos de Indias. Entonces no puede pensarse que ahora también iban a liberarse ellos del imperio. Ellos ya eran libres, eran los que hicieron libres a los otros, se supone. Entonces, quiero decir, quien firmó las leyes de Indias
que daba, a partir de 1512, que daba toda esa legislación, ese derecho indiano tan riquísimo y tan favorable, tan benevolente con el indio, con el indígena. Es Fernando el Católico, ¿eh? Que es el rey de Aragón. No nos olvidemos. Esto se suele olvidar absolutamente. Suele olvidar absolutamente. Que es Fernando el que lo firma, porque Isabel está muerta, que Isabel muere en 1504 y Fernando viene en 1516 y firma en 1512 las leyes de Burgos. Entonces, y es el rey de Aragón, es el rey de los catalanes. Es el rey de los catalanes, el rey de los valencianos, el rey de los mallorquíes, de los mallorquines, quien firma las leyes de Burgos y quien somete, si es que somete, a los americanos, a los indígenas americanos. Es el rey de Aragón, es el rey de los catalanes. Digo esto porque se les llena la boca como si aquello no fuera, no tuviera nada que ver con Cataluña, con tal, que fueron como inocentes, ¿no? Que se lavan las manos, porque no, nosotros no éramos eso. Pero si era vuestro rey quien firmó eso, no se puede tener tanta jeta. Bueno, entonces, el caso es que, claro, cuando hace presa en, en- en la península ibérica, pues sigue operando en la península ibérica, o sea, en España, vamos, en la España peninsular, en la España actual, en la España que queda. Entonces, y esta sigue durando. Entonces, mientras dure, pues esa leyenda negra va a ser útil, va a ser un instrumento útil para quebrantar, para romper España, y es lo que hace que perdure. La tenemos en los parlamentos, tanto en el nacional como en el regional. Es decir, si no fuera por la leyenda negra, ¿en qué cabeza cabría que un sujeto como Rufián estuviera sentado en un parlamento nacional? Con un plan de descomposición de todo lo que representa ese Parlamento Nacional. Porque el Parlamento Nacional, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado, emana de la nación española. Y este sujeto es el poder de ese sujeto que emana de la nación española, lo que busca es destruir la nación española, que es el poder que él tiene de donde emana su propia autoridad como diputado. Y entonces, si no operase eso, si no estuviera eso detrás, serían inteligibles, sí, pero esta gente, o sea, sería una locura objetiva. Aquí no lo es, una locura ideológica, pero no de psiquiátrico. Entonces, aquí es una ideología lo que está, y entonces esa ideología se arma con la leyenda negra, y entonces eso explica que gente no se puede decir que la leyenda esté acabada, la leyenda negra está acabada y tal, como dicen algunos historiadores, sobre todo, para librarse del. eh, Mientras esté Rufián y toda esta gente sentada en el Parlamento de España, y en cualquier Parlamento regional o en cualquier asiento de cualquier ayuntamiento. Es decir, no es una cuestión ya solo porque ahí está la nación, en el ayuntamiento también. Entonces, claro, pues fíjate lo que hacían los ayuntamientos en 1808 cuando los franceses invaden, los ayuntamientos le declararon la guerra a los franceses. Y en todas partes, ¿eh? La primera ciudad que vence a los franceses con Cachamuiña, esto lo tengo que decir porque soy de allí, entonces, es Vigo, ¿no? Que la primera ciudad en Europa que vence al francés es Vigo. Entonces, claro, pues eso, presuntamente los descendientes de Breogán, y en nombre del rey de España, naturalmente, les vence. En nombre de España, están luchando cuando rompe la puerta Cachamuiña y la puerta de la muralla de Vigo y tal, cuando rompe esa con un hacha, pues actúa así. eh, la rompe por el bien de la nación española, no de la nación gallega ni del municipio de Vigo, sino en favor de expulsar a los franceses que invaden su nación, nuestra nación. Entonces, bueno, pues esto es un poco la idea, es decir, continúa porque hay muchos intereses en España que le conviene y desde el extranjero, pues bueno, mientras nos peleemos y tal, eso siempre va a favorecer razones económicas, por razones de todo tipo a las potencias, al resto. Claro, a Francia le conviene que estemos aquí con problemas intestinos y eso pues hace que tengamos menos competencia en los mercados internacionales y todo eso. Y si estamos desunidos, bueno, se vio en la pandemia. La pandemia, en lugar de ir España a la una buscando en el mercado que se estaban agotando esas mercancías, completamente agotadas. Un mercado que, claro, y eso encarece muchísimo, la demanda crece muchísimo y hay muy poca oferta. Entonces, pues, los precios suben de muchísimo. Y entonces, pues resulta que van allí, uno como madrileños, no sé qué, Madrid y Ayuso ahí con un error garrafal, se pone la medalla
de decir, no, yo para Madrid he conseguido, sí, pero se te está muriendo gente en Toledo que trabaja en Madrid por culpa de la administración esta autonómica. Entonces, ¿qué mérito tiene eso? No lo pongas, o sea, tú consigues las mascarillas y tal, me parece muy bien, pero no en nombre de los madrileños y no lo pongas como mérito porque es un desastre. Que tengas tú como autoridad regional ir en busca de mascarillas por ahí adelante. Entonces, no presumas de ello, ¿no? Admitiendo que no le quedó más remedio, también, por otro lado, porque los otros estaban en plan inoperante y tal, ¿no? Pero no presumas, este es el caso, eso es lo que yo le echo en cara, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta es la cosa, es decir, que mientras tengan ese instrumento ideológico tan potente de siglos y siglos, dándole ahí que si el príncipe de Orange, que si las casas allí, que si los indígenas, no sé cuántos muertos, que tal, toda esa literatura, todo ese peso literario, pues hombre, lo tienes a mano, esto lo dice muy bien Elvira Rocabarea muchas veces, ¿no? Cuando tienes ese carril hecho, no te hace falta hacer otro, ya tienes ese hecho, y entonces acudes a él para destruir nuestro país. Esto es el tema. Fíjate, esto abre un debate muy interesante, ¿no? Y además es un debate que tú has tenido, creo que con Ernesto Castro, si no recuerdo mal, hablando sobre, bueno, pues el derecho a la sucesión de Cataluña, si es que realmente lo tienen, y de algún modo esto, bueno, pues roza tangencialmente con la idea de la concepción de España, ¿no? ¿Cómo concebimos a España? ¿España se puede concebir como una nación de naciones? Pero es un debate que no se puede agotar en la Constitución, ¿no? La Constitución no responde de ningún modo a esto, establece una serie de principios generales que luego, bueno, pues a la hora de llevarse a la práctica se traducen maneras muy diversas de entenderla, ¿no? Entonces, claro, decía además también el profesor Jesús Maestro, que hizo una reseña sobre tu libro 1492, ¿no? Con su tono tan vehemente y tan particular de comunicar las cosas, y decía algo así como que para él reconocer los derechos forales o estar a favor de una idea secesionista de los territorios que hoy en día tienen todavía fueros instaurados, es de algún modo querer volver al antiguo régimen, porque fue solamente en el antiguo régimen y bajo el poder eclesiástico cuando se otorgaron esos fueros a las provincias, a los territorios que hoy en día todavía mantienen régimen foral, ¿no? Por tanto, bueno, la pregunta que te hago directamente es, ¿crees que es un error concebir a España como una nación de naciones? Totalmente, absolutamente, no tiene ningún sentido. Es como hablar de un círculo de círculos. El círculo, una circunferencia no se compone de circunferencias. Se compone, porque deja de ser una circunferencia. Si pretendes hacer una circunferencia con circunferencias, no haces nunca, jamás puedes hacer una circunferencia. Entonces, se compone de puntos. Entonces, pues esto es igual, exactamente lo mismo. La soberanía es absoluta. Esto es un debate que yo he tenido ya, que además es que no, es que cada vez lo veo más indiscutible el tema, pero bueno. Y entonces sí, con Ernesto Castro, que después dijo que había ganado él, no sé qué, por ahí en un vídeo, que no sé qué dice, no, porque yo me puse a gritar, o no sé qué, bueno, deformó absolutamente lo que fue el debate. Él había reculado además, se había presentado el debate defendiendo se había planteado el debate que él defendía el derecho de autodeterminación, y cuando llegamos allí resulta que decía que no. Entonces, bueno, y después pegó un giro y que sí, o sea, bueno, no que no entendiera el tema. El caso es que la acción de naciones no tiene sentido, en sentido político, ¿eh? Y bueno, y en sentido étnico tampoco tiene sentido. Es decir, hombre, no sé, los germanos, pues como una nación de naciones, y entonces cuentas a los alamanes, a los maguncios, a los sajones, pues vale, pero vamos, eso no va a ningún sitio desde el punto de vista de una clasificación como el de el Homo sapiens y dentro del Homo sapiens, pues las distintas subespecies que puede haber dentro del Homo sapiens, si es que concibe las razas como subespecies, cosa que es que muchos que también lo discuten y tal, ¿no? Pero bueno, pues los chimpancés, yo que sé, el pan paniscus, el pan pygmeus y el pan, pues esos son tipos de chimpancés, pues esto es igual, ¿no? Sí, eso no va, eso no tiene. Pero desde el punto de vista político, si nación significa soberanía, que es lo que significa a partir de la Revolución Francesa particularmente, y la Revolución Española de 1808, que se declaró exactamente lo mismo, entonces, pues claro, no, porque el fuero es incompatible con el concepto de constitución en un sentido contemporáneo. Es incompatible. O es fuero o es constitución. O sea, es una disyuntiva fuerte. Entonces, la constitución precisamente lo que supone es la destrucción del fuero. Otra cosa es que aquí lo que se intentó fue hacer una especie de híbrido completamente absurdo, que es reconocer derechos forales desde la constitución. Pero claro.
ya no son derechos forales porque lo está reconociendo una Constitución. Entonces, como todo lo que tiene que ver con la historia, es decir, derechos históricos es un círculo cuadrado. La historia no pare derechos. Lo que hace los derechos es el Estado. Entonces, si el Estado reconoce que esta parte de la sociedad política, pues resulta que por razones históricas tiene no sé qué reconocimiento de no sé cuántos, pues está deformando el sentido de la Constitución, el sentido de la nación. Lo puede hacer si es que lo puede mantener, más o menos, pero de una manera, introduciendo un veneno en la propia Constitución, que es el imperio dentro de un imperio, que eso a la larga termina destruyendo. Porque eso es incompatible, eso no puede ser. Entonces, eh, los catalanes, que historia, los catalanes, derechos históricos, y entonces Castilla, ¿por qué no tiene derechos históricos? Porque más histórica que Castilla no es Cataluña, ¿eh? Entonces, ¿qué coño es eso de derecho histórico? Entonces, no se entiende. Y además yo cuando a veces que le pregunto a esta gente, a Ernesto Castro en aquella ocasión, a este, ¿cómo se llama? Roberto Vaquero, el fantasmón ese, que no saben nada, de nada, pues le pregunto, bueno, ¿cuántas naciones? Contad y contad las naciones, joder, porque una nación pasando por la historia tampoco creo que pase desapercibida así, ¿no? Es decir, España ha pasado por la historia y tiene no sé cuántos archivos. El archivo general de Indias, el archivo de Simancas, ahí está, la palabra España, pum, 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 aquí, los españoles, esto, lo otro, nombrado 15.000 veces. Entonces, pues que nos muestren ya de una vez los archivos de todas esas naciones, pero además cuáles son. Es que aún no me han dicho cuántas ni cuáles. Aún no lo han dicho. Nadie no ha sido capaz de decirlo. Maragall intentó una vez decirlo, dijo tres, tres seguras y alguna posible, dijo. Pascual Maragall en un momento dado. Después, Iceta presumió también en una entrevista de contarlas y decían era 8, una cosa así. Son 8, las conté porque son las que vienen en los estatutos. Pero después, claro, resulta que le faltaba el Valle de Arán, que por lo que según el Estatuto de Cataluña también es una nación, y, y además le faltaba la propia España, se supone que es una nación, no se sabe muy bien, porque en la Constitución sí también lo dice, ¿no? Constitución española. Entonces, o sea, le faltaron varias ahí. Lo que pasa es que España, claro, no se sabe si es o no es, porque como el gato de Schrödinger, ¿no? La nación es schrödingeriana. Y entonces, pues bueno, o sea, ni se lo han planteado. Ni se lo han planteado cuando uno se topa con esto. Entonces, esta es la impostura de esta gente, incluyo a todos, ¿eh? Porque, coño, que es una oligofrenia, que vayan hasta el final en el razonamiento. Pues cuéntalas, si hay un sujeto de derechos ahí que se está oprimiendo, pues coño, se hará notar. ¿Cómo eres capaz de saber que hay sujetos de derecho de pueblos oprimidos y no me lo puedes decir cuáles son? Es que es increíble, es increíble. Entonces, pues, pero dímelos, ¿cuáles son? Pues no son capaces. No son capaces. El fantasmón, ya te digo varias veces fantasmón porque es una cosa, lo de este hombre impresionante. Eh, Aunque no sé para qué lo nombré porque prefería no hacerlo, pero bueno. Pues o sea, nada, y no sabe además, sobre todo porque Ernesto Castro por lo menos tiene formación para saber de lo que le estoy hablando y reconocer una falacia. El otro se ríe. Una falacia, como si una falacia fuera la nada, o como si fuera una cosa de chiste. O sea, un argumento, una falacia, es una cosa elemental que tienes que distinguir. Si no lo distingues es que es mejor que ni discutas en la plaza pública, en el foro, en las redes sociales o como en la ágora, como queramos llamarla ahora. Si no distingues Yo cuando doy clases, soy profesor de filosofía, ¿no? Cuando empiezo en primero de bachillerato de filosofía, siempre les digo lo mismo a los alumnos. Les digo, a mí con que sepáis distinguir un argumento de una falacia, de un falso argumento que parece un argumento pero no lo es, mientras sepáis distinguir esto al final de curso, doy por justificado la asignatura de filosofía. Me parece lo más importante. Y entonces, pues este ni lo distingue. Entonces, a Castro sí, por lo menos sí. Entonces, bueno, pues eso, un concepto, el de nación de naciones, que no tiene recorrido, que no... Bueno, lo criticó muchas veces con un argumento maravilloso de bueno, ingeniosísimo, como todo lo de bueno, ¿no? Asimilándolo al los genitivos reduplicativos, ¿no? Que dice, bueno, genitivos reduplicativos que pierde su sentido. Por ejemplo, círculo, los hay algún rey de reyes, círculo de círculos,
o circunferencia de circunferencia. Los hay que pueden tener algún sentido, ¿no? Cantar de los cantares, no sé qué, o sea, que son estructuras de origen bíblico, buena parte de ellas, ¿no? De Rey de Reyes, Cantar de los Cantares, para que son superlativos. Lo que se busca es un superlativo, pero que aplicado a determinadas materias no tiene sentido, pierde su sentido, se diluye el sentido, no se puede concebir, ¿no? Entonces, no puedes concebir geométricamente, de la misma manera que geométricamente no puedes concebir una circunferencia de circunferencias, es imposible. ¿No? No, tampoco puedes concebir una nación política de naciones políticas. Es imposible, no puedes. No puedes concebirlo. Es como, pues, qué sé yo, pues tratar de concebir un círculo cuadrado o algo así. Intentar pensar un círculo cuadrado es imposible, ¿no? Ujú. Pues esto te digo, o un valle sin montaña, o una montaña sin valle, tampoco lo puedes concebir. Pues esto es igual, ¿no? Bueno, pues esta es la idea. Ya que citaba antes, Pedro, a Jesús Maestro, que como te dijo, te hizo una crítica, yo creo que muy interesante hacia tu libro, ¿no? En 1492, él decía también, en esa crítica, repetía muchas veces, que una de las principales instituciones o entidades que está ayudando en la actualidad a perpetuar esa leyenda negra es la propia Europa, la construcción de una idea de una organización supranacional que esté incluso por encima de los estados soberanos que la componen, ¿no? Y además él lo decía con una frase que venía a ser algo así como que claro, llegará un momento en el que un español se despierte pensando que es europeo y no español sin haber salido de su casa, ¿no? Es un poco esta idea de, no, yo soy más europeo que español. Por tanto, me gustaría aprovechar este concepto que lanzaba Jesús Maestro para preguntarte cuál es tu opinión con respecto a la Unión Europea. ¿Crees que sirve para perpetuar esta leyenda negra anti-española? Sí, es otro de los grandes frentes, ¿no? O sea, la disolución de España se diluye, se licúa, ¿no? España en dos frentes, que son dos grandes mentiras, al fin y al cabo, desde el punto de vista de la Realpolitik, ¿no? Que son la autonomía, toda la parafernalia autonómica, de cuenta que para montar un parlamento regional, pues tienen que hacer toda una doctrina que la acompañe justificatoria de eso, ¿no? Entonces tienen que, pues eso, Galicia, Breogán, desde hace milenios que ya es autónoma. Entonces esa norma propia, no autonomía, que es norma propia, y un estatuto es una ley orgánica de España, no es una norma propia, es todo lo contrario, una norma propia, pero ya hay que disfrazar de norma propia. Entonces es una gran mentira desde el punto de vista de la Realpolitik, porque desde el punto de vista de la morfología del ordenamiento jurídico es una ley orgánica y entonces pues no es una autonomía, autos nomos, no lo es, aunque lo pretenda. Y por otro lado, la Unión Europea es otra mentira. No hay tal Unión Europea. O sea, son dos líneas de fuerza, dos vectores ideológicos, no reales, sino ideológicos, que están operando y que quizás con más fuerza, en el caso de sobre todo la autonomía, en caso con más fuerza en España. La Unión Europea lo que pasa es que opera en todos los partidos. Entonces, la disolución de los estados, ¿no? Eh, Algo así como, claro, los estados después de la Segunda Guerra Mundial, pues el Estado tiene muy mala fama, ¿no? Ahí surge el anarcocapitalismo y todas estas cosas que surgen a colación tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por las acciones, digamos, exorbitantes del Estado, ¿no? De los estados operando, ¿no? Particularmente Alemania, pero completamente, exageradas, con un poder extraordinario, totalitario, ¿no? Ese desquiciamiento, digamos, del Estado que llevó a la Segunda Guerra Mundial, pues se quiere evitar, ¿no? Entonces Europa es una especie de elemento que contiene, ¿no? De contención, que contiene a la posible pues desbordamiento totalitario de los estados, ¿no? Entonces, pero en algunos no opera igual que en otros, claro, porque la Unión Europea es fundamentalmente la unión de intereses de dos estados, que es Alemania y Francia, ¿no? Y el resto estamos un poquito ahí de comparsa, de lo que es el Franco-Alemania, ¿no? Claro, Francia es el único país actualmente de la Unión Europea armado atómicamente, ¿no? Porque al no estar Gran Bretaña, que era el otro, pues ya no, con el Brexit. Y Alemania es un enano militar. Entonces, enano relativamente, pero bueno, es un enano militar. Y entonces, pues claro, esa asociación es la que
nos pone a los demás un poco ahí de comparsa, creado por los Estados Unidos, al fin y al cabo, porque son Estados Unidos, pues eso, creó ahí con el plan Marshall y todo esto, pues una especie de muro de contención frente a la Unión Soviética, ¿no? Que fue la Unión Europea. Entonces, con Alemania rendida, puesta a su servicio, ¿no? Eh, Antes había un plan que es el plan Morgenthau, que se llamó antes del plan Marshall, plan Morgenthau, que es una cosa impresionante, impresionante de salvaje con Alemania. Querían convertirla en un huerto del resto de Europa y además esterilizar a los alemanes, a la raza maldita alemana, esterilizarlos, ¿eh? Sí, pero como suena, plan Morgenthau. No salió adelante gracias a Stalin y a Churchill, en parte pues sobre todo a Stalin, que convenció a Churchill para que no, porque Roosevelt estaba convencido. Entonces, bueno, la Unión Europea, pues de nuevo, es un globo, digamos, ideológico, ¿no? Que está montado con una serie de funciones que no son las que aparentan. Bueno, sí, es un gran artilugio diplomático, ¿no? Fundamentalmente, de pacificación para evitar conflictos entre Alemania y Francia, de la llamada, ¿no? La Lotaringia, para que la Lotaringia no siga ahí siendo un punto caliente, ¿no? Pacificar la Lotaringia. Pero claro, a costa de que los demás no estamos ahí en plan comparsa y soportando pues, por ejemplo, pues en el caso de España, todos los condicionamientos económicos tan salvajes que se impusieron con la entrada de España en el año 86 en la Unión Europea. Fue tremendo. Otero Novas, que fue ministro de la presidencia de un propagandista me refiero con católico, ¿no? El movimiento propagandista de los católicos. Que fue ministro de la presidencia con Suárez, ¿no? Pues claro, con la administración de Suárez ya estaba barajándose la entrada a la Unión Europea. España, bueno, en ese momento, en la Comunidad Económica Europea, España tenía un acuerdo especial que había firmado Franco con los países europeos, con los países del Tratado de Roma y tenía un acuerdo especial que, desde el punto de vista del comercio exterior, era bastante rentable para España. Pues cuando se entró en la Unión Europea en el año 86, ese acuerdo saltó por los aires y el comercio exterior español cayó a la bestia porque, claro, Holanda particularmente y Francia quisieron colocar buena parte de los productos españoles pues el queso, tal, el aceite, tal, pues entre Italia, Francia y Holanda, pues entraron en competencia directa dentro de la propia Unión y entonces fueron cuotas, la cuota láctea, por ejemplo, que a Galicia, yo soy gallego, ¿no? Pues le afectó muchísimo, parte de mi familia fue afectada por la cuota láctea, tenían así pues una cabaña ganadera bastante amplia de vacas, ¿no? Y se lo vio reducido, eso lo vi yo de niño, se vio reducido a la mínima expresión en cuanto entramos en la Unión Europea. Y bueno, esto con esos, digamos, pues política de cuotas y de restricciones sobre el comercio exterior español, pues España perdió mucho dinero, mucha posibilidad de comercialización de sus productos fuera de sus fronteras, ¿no? Porque Francia quería colocar lo suyo y Holanda lo suyo y salía con ventaja a la hora de colocarlos. Entonces, Otero Novas calculó lo que perdió España por entrar desde el punto de vista del comercio exterior y era mucho más de lo que adquirió con los fondos de cohesión y todo esto. O sea, pero mucho más, unas cifras tremendas. Y hizo los cálculos, cosa que no hace nadie, hizo los cálculos. Entonces, pues bueno, la unión, o sea, los dos vectores que, digamos, sirven de caldo cultivo de la leyenda negra, que interesa disolver el Estado, en este caso, en el caso de la Unión Europea, como Estado, ¿no? España como Estado, sin más, ¿no? Que opera también en otros, ¿no? Y no es excepcional España, pero es verdad que con más profundidad, porque en su seno, como decía Cervantes, ¿no? La sierpe está dentro, la serpiente está dentro, ¿no? Y entonces tienes a los separatistas ahí que de Europa quieren saberlo todo, pero de España nada, ¿no? Entonces España nos separa y Europa nos une. O sea, nos quieren separados en España, pero para reunirse después en el Parlamento Europeo. Una cosa absurda. Allí está Puigdemont, que Europa ahí se prueba, es una prueba de fuego, es un experimento crucial que dicen los científicos, ¿no? Un experimento un crucis.
Puigdemont estaba sentado en el Parlamento Europeo y le sirvió de parapeto, le sirvió de protectorado. Entonces, eso es lo que vale la Unión Europea para España. Un tío que quiso fragmentar el país, que quiso romper el país. No es que lo quiso así uno por la calle, no, para España, tal, en un bar, tomándose una cerveza, no. Era el presidente de una comunidad autónoma y que puso al servicio de ese proyecto, de ese programa, sí, y sigue en esa línea, todo su partido y todas las instituciones del Estado, regionales del Estado, al servicio de la ruptura, de la fragmentación del país. Puso todo a su servicio. Y Europa la ha protegido. Esa es la realidad. Bueno, no me la cuenten de otra manera. Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que fue, lo que ocurrió. No, que tiene el respaldo de, no sé qué, de la democracia. ¿Qué me importa la democracia? Pero, o sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, la democracia no es un argumento. O sea, si ahora pues se plantea la posibilidad de que los judíos no voten, por ejemplo, o que los judíos no puedan comercializar cosas, o sea, pues eso, una noche de los cristales rotos se plantea y la población lo apoya, ya está sancionada, ya está bien. Y hay que plantear lo que está bien y lo que está mal, no lo que es democrático deja de serlo. Decisiones democráticas pueden ser terribles, terribles, y decisiones, digamos, autocráticas pueden ser maravillosas. Entonces, porque lo que importa es la decisión en sí, el valor que tiene, ¿no? Si está bien o mal, no es el método de llegar a ello, ¿no? Pero bueno. Ujú. Pues mira, esto que hablabas, claro, me recuerda un poco el argumentario a esto que se ha venido a denominar muchas veces como rojiparadismo, ¿no? Es una etiqueta tan amorfa, en muchas ocasiones, que sirve para englobar a personas tan diversas como, yo qué sé, Gustavo Bueno, Roberto Vaquero o Ernesto Castro, a lo mejor, ¿no? Que todo cabe dentro de... Es al fin y al cabo pues una serie de perfiles que de algún modo para los progresistas son fascistas y para los fascistas son progresistas, ¿no? Se quedan como a caballo entre ambos lados. Entonces, claro, en cualquier caso, lo que yo sí que creo que podéis tener como denominador común es la crítica a la izquierda actual, a la izquierda sistémica y mayoritaria en nuestro país, en general yo creo que en todo Occidente, ¿no? Algo así como la izquierda que Gustavo Bueno denominaba como indefinida, ¿no? Que realmente no se deja llevar tanto por las causas de la clase social o de la lucha de la defensa de los trabajadores, sino más bien por unas ideologías amorfas, en muchos casos importadas de Estados Unidos, en muchos casos como producto de las agendas y los planes estratégicos de la Unión Europea y que, bueno, es lo que Piketty también llamaba izquierda Brahman, ¿no? Entonces, claro, yo lo que me gustaría preguntarte, Pedro, es ¿en qué momento crees que la izquierda abandonó los derechos del trabajador? A ver, yo intenté también hacer un ensayo de poner un nombre, no me hizo caso nadie. Yo le llamé lenonismo, ¿no? Pero frente al leninismo, lenonismo por Lenon y tal, ¿no? Por Lenon, pero no. En absoluto. Pero bueno, yo lo saco así. Es bueno, es bueno. Está, no sé, queda original, ¿no? El lenonismo, el leninismo. Es muy El bueno. caso es que el, pues la clase obrera, claro, eso es otro gran mito, ¿eh? Yo el otro día estaba debatiendo ahí en Twitter y tal, yo había escrito un artículo en su momento, hace tiempo ya, sobre el mito de la clase obrera, ¿qué son los obreros? Ahora mismo yo no te sabría decir qué es un obrero. O sea, en el siglo XIX, por lo menos denotativamente estaba muy claro, ¿no? Tanto en la obra de Proudhon, en la obra de Marx, ¿no? En la obra de Engels, sobre todo, pues está muy claro lo que es un obrero, un proletario, un obrero, un trabajador, pues precisamente negativamente, si quieres, está muy claro, aunque sea negativamente, es decir, no participaba de la sociedad, del sufragio. Pues no participaba del sufragio, ¿no? Entonces, pues la lucha obrera en buena medida es la lucha por el sufragio de la clase obrera, ¿no? Y entonces, porque el sufragio estaba, digamos, el criterio era rentista, era la renta. Y entonces, pues, ahí estaba muy claro. Entonces, incorporar a la clase obrera al sistema político, digamos, a la nación política precisamente, aunque después con unas pretensiones de desbordar esa nación política, ¿no? Y hacer una clase obrera universal y a todo el internacionalismo, ¿no? Que en España entra de una manera un tanto curiosa, ¿no? Porque aquí eh, lo introduce un italiano, ¿no? Que es anarquista. Curiosamente, el marxismo lo introduce un italiano que es anarquista, ¿no? Entonces, pero bueno, toda esa historia, saldrá un libro en breve, bueno, unos meses,
sobre este Fanelli, se llama en italiano, todo este proceso de la incorporación, de la introducción del comunismo en España y tal, ¿no? Y la leyenda negra anticomunista que existe, ¿no? Yo lo comparaba muchas veces, ¿no? Bueno, una vez lo comparé, que hablar del comunismo, como hablaban los santos, por ejemplo, ¿no? Los santos, del comunismo desde el punto de vista de Solzhenitsyn y tomarse a Solzhenitsyn como la verdad, digamos, con todo lo brillante que es Solzhenitsyn, que es un gran escritor, pero tomar a Solzhenitsyn como el criterio de verdad de lo que sucedió en la Unión Soviética es como coger a las casas y tomarlo como criterio de verdad de lo que sucedió en el Imperio Español. Exactamente lo mismo. Entonces, Solzhenitsyn es las casas del Imperio Soviético, tal cual. Entonces, claro, la clase obrera es un mito, está rodeado de pues, una folclore también, ¿no? Una especie de propaganda, ¿no? Un aura, ¿no? Heroica y tal, ¿no? Todo este componente también está, ¿no? Que tiene mucho que ver con la leyenda, con la imaginación, más que con el entendimiento, ¿no? Pero a la hora de tratar de definir lo que es la clase obrera, pues cuesta muchísimo. Sobre todo hoy en día, una vez que ya está incorporada, que ya precisamente ha pasado una cosa entre el siglo XIX y el XX muy importante, y el XXI muy importante para la clase obrera del 19, para lo que era la clase obrera del 19, pues que es la Revolución Soviética, la de 1917. Y entonces con todo lo que eso significó, porque eso tampoco fue en vano. Dice, no, fue un fracaso, pero obligó a muchos países, a los estados de bienestar y tal y cual, a competir con la Unión Soviética y a vencerla. Y para vencerla hubo que incorporar muchas de las cosas que, vamos a ver, el primer país importante que incorpora el sufragio femenino, pues es 1917, porque antes lo había hecho Noruega y Nueva Zelanda, pero, o sea, Nueva Zelanda y Noruega, desde el punto de vista de, pues son países que no tienen una gran trascendencia, ¿no? A nivel, sin embargo, Rusia sí. Entonces, como modelo y como todo. Entonces, y después eso fueron incorporando el resto. Las sociedades del bienestar en buena medida, es decir, una serie de prohibición del trabajo infantil, es otra de las medidas que toma Lenin nada más tomar el poder. Entonces, bueno, hubo no sé cuántos muertos. Bueno, primero a ver cuántos, porque eso de los muertos, empezar a apilar muertos, es de una facilidad, la gente apila muertos, que es sorprendente también, ¿no? O sea, aquí no, 100 millones de muertos Stalin, pero algunos llegan a decir eso, que otros son el comunismo, todo el comunismo, aunque no se sabe muy bien de dónde son las cifras tampoco, pero bueno, pero 100 millones de muertos Stalin, ¿pero dónde vas? Si había 200 millones a la mitad de la población a matarla, pero además así, gratuitamente y sin ningún tipo. ¿Y qué mecanismo? Si a los nazis les costó un montón matar a 6 millones de personas en unos años, porque cuesta mucho. Entonces, tuvieron que desplegar toda la industria, el Ciclón B, no sé qué, toda la artillería industrial para poder hacer eso. Entonces, porque no está fácil. Entonces, bueno, ¿qué es la clase obrera? Este es el tema, ¿no? ¿Qué es la clase obrera? Para empezar, el marxismo lo que quiere es que se disuelva la clase obrera también. No quiere el triunfo de la clase obrera. A postre, digamos, la parusía socialista del marxismo, ¿no? Buscar la disolución de las clases, todas, también la obrera, naturalmente, que ahí viene de esa de Hegel, ¿no? Y la dialéctica del amo y el esclavo, y todo esto que está ahí latiendo detrás, ¿no? Pero que, pues, la superación, la Aufhebung famoso de Hegel, ¿no? La conservar superando, superación conservadora, ¿no? Pues está aplicado a esa lógica, ¿no? Lógica de relaciones que explicó Bueno muy bien, los ensayos materialistas, un producto relativo, la lógica del amo y el esclavo, que apenas se tuvo en cuenta esto en prácticamente ningún análisis y es maravilloso lo que hace y bueno. Entonces, mm, ¿qué es el obrero? Esto es la cosa, ¿qué es un obrero? Mm, Incluso denotativamente hablando, a ver, un obrero, trabajador, como queramos llamarle más o menos. Porque muchos siguen hablando en nombre de la clase obrera, como se llama el partido este del señor ese, eh, Frente Obrero. Frente Obrero. Frente Obrero, y sacan ahí las banderas, aunque renunció al marxismo hace poco, bueno, son gente que va cambiando cual veleta de posicionamiento en función un poco de los aires youtuberos, ¿no? Entonces, pero
en función de las visualizaciones, pues más o menos el discurso lo va limando, ¿no? Entonces, ¿qué es un obrero? Y eso. Y claro, empiezas a un obrero, pues el que trabaja por cuenta ajena, entonces genera plusvalía. Trabaja, en principio trabaja por cuenta ajena solo, pero trabaja y produce. Bueno, ya, si introducimos la producción, a ver, producción, claro, producción literaria también es producción, aunque uno no tiene en la cabeza, ¿no? Cuando habla de obrero, yo qué sé, pues Manuel Rivas, no le parece un obrero, que es un escritor de libros, ¿no? Yo qué sé, ¿qué es un obrero? Este es el tema. Pues resulta claro, que cobran determinada renta, pues, claro, que trabaja por cuenta ajena también. Espinosa de los Monteros padre, el que había estado en la marca España y todo esto, pues, era un alto cargo de Inditex, cobraba por cuenta ajena. Eso es un obrero entonces también. O sea, no, tiene que producir. O sea, no se sabe. No, yo no termino de entender. O sea, yo creo que es un concepto que quedó ahí, como el concepto de plebeyo, quedó ahí con una especie de parafernalia propagandística que tiene más acción, más actualidad que el de plebeyo, ¿no? Pero es un anacronismo en buena medida, o sea, no tiene realidad. Pues, se opera un mito, el mito del obrero, pero no tiene realidad. A mí, por ejemplo, cuando los jacobinos, este grupo de jacobinos, ¿no? Guillermo del Valle y tal, ya generalizaron, cogieron como lema, como sujeto político al trabajador, los derechos de los trabajadores y los que no lo son, también tienen derechos en el tema de España, con respecto a España. Es decir, ¿por qué solo es alabando los derechos de los trabajadores? ¿Qué pasa? ¿Somos todos trabajadores? Entonces, República de los Trabajadores, como decía la Segunda República, ¿no? La Constitución. Bueno, si somos todos trabajadores, pero entonces no significa, no sé qué significa trabajadores tampoco. Si lo somos todos, pues entonces, pues ya está. Pues, sujetos ciudadanos y trabajadores, pues es lo mismo. Entonces, no es manejado. Yo no termino de ver cuál es su manejo del concepto este. Y sin embargo lo siguen sacando, ¿no? Estos movimientos que estamos hablando, los jacobinos, con que yo tuve mucha relación, al principio, ahora ya no, pero no por nada, sino porque me fui alejando por este tipo de cosas que digo, bueno, yo no entiendo nada, que son obreros, que es un trabajador. Eso fue a mí lo que me echó para atrás, en el caso de ese movimiento. Eh, y entonces, pues no sé, yo sigo sin que me hayan dado, o que ver, no que me hayan dado, que es una, un engreimiento, a mí no me tiene que dar nadie nada, pero no he conseguido ver pues que los que hablan de la clase obrera, las facciones políticas ahora que hablan de la clase obrera, los grupos, las agrupaciones, los grupúsculos, como queramos llamarlo, tengan una idea más o menos solvente y consistente de lo que están hablando cuando dicen clase obrera. No sé lo que es. No sé lo que es. Hace aguas por todas partes. Por todas partes. Yo discutí el otro día con Santiago Armesilla, sobre Ujú. este tema y hace aguas por todas partes. Él también lo pretendía definir, me dio una definición así como canónica, sacada del marxismo y tal. Dice, si no tienes una teoría tú, no puedes negar la mía. Bueno, como que no. Yo puedo decir que tu definición es inadecuada, por mucho que yo no tenga una alternativa. Bueno, me faltaría más. Entonces, si es que hay que tener una alternativa, porque a lo mejor no hay que tener ninguna alternativa a la idea de clase obrera, hay que enterrarla en el siglo XIX y se acabó como se enterró el plebeyismo o como se enterraron otras ideas que están muertas, sencillamente, porque hay ideas que se mueren y ya está. Entonces, la idea yo he estudiado desde no es más en esa línea. La idea de obrero y de clase trabajadora está muerta por de éxito en buena medida, muerta de éxito. Entonces, también se puede morir de éxito. Entonces, pero vamos, sacar ahora, no sé, es que es eso, lo dicen con una elocuencia, ¿no? Con una clarividencia, parece, ¿no? En los derechos de los trabajadores. Y digo, bueno, ¿y cuáles son los derechos de los trabajadores distintos de los que no son trabajadores? ¿Cuáles Ujú. derechos son esos? ¿No? Entonces, pues bueno, este es el tema. Muy bien, pues Pedro, yo me podría quedar muchísimo más tiempo hablando contigo, pero entiendo que tu agenda es limitada, así que con esto lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, de verdad, por pasarte por aquí. Muchas gracias a ti, Rubén, y un placer enorme. Y nada, pues cuando saludar a la gente que nos vea, si Eso nos ve es. alguien.
Puede ser que tenga visualizaciones cero, a la que no para ti. También se puede ver, pero bueno, que tenga más visualizaciones que cero y y esas visualizaciones que puedan aparecer ahí, pues un saludo y muchas gracias por visualizarnos. Pues yo voy a decir lo mismo, voy a suponer que sean más que cero, así que muchas gracias a los que nos estáis viendo y nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.